Durante 4 años, la derecha anduvo rompiendo los huevos con la autocrítica del frente, de por qué había perdido y todo eso. Ahora le llegó el turno a ellos. ¿Podrán hacer una autocrítica? ¿Sabrán cómo se hace? ¿Sabrán de qué se trata? Nosotros no les tenemos ninguna fe. Aún así, arrancamos con un mensaje esperanzador. Muy contento. Y bueno, por fin se acabaron estos últimos años que el país fue gobernado por farsantes. Se acabaron estos años de presidentes que dicen mentiras y vienen años de libertad, vienen años buenos, vienen años en los presidentes que van a decir la verdad y van a ser buena gente. Lo que hay que hacer es analizar hacia adentro por qué pasaron esas cosas. Llamarle reflexión, autocrítica, lo que quieras. La autocrítica se va a hacer. Hacer una autocrítica cuando recién pasaron las cosas. Es muy poco tiempo como para que podamos decir, bueno, ya hicimos la autocrítica. Los motivos creo que nunca son uno solo, es multicausal los temas. Obviamente que va a haber un momento para hacer una autocrítica. Imagino que el Partido Nacional hará la suya, nosotros haremos la nuestra, por supuesto. Tampoco autoflagelarnos con el tema, ¿no? Tampoco salir a autoflagelarse en público. Tiene que ser una autocrítica constructiva y que deje algo. ¿Qué faltó o qué no hicimos pensando para adelante? No tanto para tirarnos entre nosotros tiros, ¿no? Pero haciendo esa autocrítica, nosotros no pudimos contrarrestar esos relatos. ¿Por qué? Porque el voto tiene mucho de cultural. Hay una fábrica de pensamiento izquierdista que es la educación nacional. Seguimos dejando espacios para que los tenga el Frente Amplio, que son los de la cultura, los de los sindicatos, los del carnaval. Acá hay una fábrica de votantes cercanos al Frente Amplio y se llama enseñanza pública. Nos encontramos con uruguayos que nos decían, es que ustedes hicieron las cosas bien, es un buen gobierno, ¿nos vas a votar? No. Con mucha humildad hay que escuchar cuando los uruguayos votan, por qué votan. No logramos traccionar esa buena gestión en votos. ¿Qué es lo que podés haber hecho bien y qué es lo que debes haber hecho mal para lo que sucedió? Por ahí es la autocrítica, que no logramos tocar la fibra. Mientras es muy pronto para la autocrítica, nunca es tarde para encontrar justificaciones que expliquen el desastre que son. Cuando se pierde un gobierno, se tiende a mirar los errores de la campaña más que los del gobierno. El diario El País marca un poco la interpretación que hace la derecha de por qué fue derrotada. Porque no llevó adelante la batalla cultural más de derecha. El senador Da Silva dice que la derrota demuestra que al Frente Amplio se le gana por derecha. Está claro que si le intentás ganar por izquierda, te comen 2 panes. El Frente Amplio tuvo una posición totalmente destructiva, del palo en la rueda, haciendo caceroleo a los 3 días de la pandemia. Si gobernaste como socialdemócrata, continuó el articulista, hiciste todos los deberes en materia económica, si encaraste una campaña con permanentes guiños al centro y perdiste como en la guerra, algo allí no está bien. ¿Por qué no fue Laura Raffo la candidata? Es verdad que tuvo mala suerte, la pandemia, la brutal diferencia con Argentina. Eso se nota en la votación en el litoral. La gente ahí notoriamente sintió que no, se la defendió. Capaz que hay responsabilidades mucho más arriba y no hay que cargar contra Valeria Ripoll. Y en los búnkeres hay mucha gente de estas que yo te digo que no defendió el gobierno, que estaba ahí entre los canapés. Se va de un comando diciendo yo no voy a hacer la cara de la rota, le diría con una actitud cobarde. Yo no lo vi ese domingo ahí. Cobarde es estar comiendo canapé viendo cómo te ganan en Paysandú. La cara de la derrota es la del intendente que pierde en su comarca, desde la LUC hasta el domingo. El electorado ha premiado una forma de hacer oposición de completa tierra arrasada. El Frente Amplio no sube 20%, Orsi sube 20%. Le infiltró la fiscalía y la usó para la politiquería más mezquina. En esos intentos de autocrítica, Gerardo Sotelo hablaba del peso de los relatos, como que no fueron capaces de enfrentar algunos relatos. Fernando Pereira tuvo un gran rol en que en abonar ese relato que no existe de la pérdida del salario real. El ministro de Educación, Pablo Silveira, decía sobre el resultado: si solo el 2% de los uruguayos que votaron hubieran votado diferente, seguiríamos nosotros en el gobierno. El 2% primero, está manejando malos porcentajes, ¿no? Teniendo en cuenta que mucha gente consideraba que el gobierno es bueno, que la seguidilla de Caso Marcet, Pastesiano, Garam, Palvisu y algunas otras irregularidades, ¿les puede haber pesado a los blancos? Creo que pesaron. En algunos casos corrupción, otros casos irregularidades. Por ejemplo, los WhatsApp de Pablo Iturralde de este año también. Pero esa es la anécdota. Que lo sacaron del directorio. Yo creo, ¿no? que está bien el presidente del directorio, pero en definitiva no es un caso de corrupción, es un error, es una comunicación privada que luego sale a la luz. Claramente existió un gobierno con muchos escándalos y hay un tema que todavía no mencionamos. ¿Pero cuáles son los muchos escándalos? Perdóname. Que le inventó 25 escándalos de corrupción que en el fondo no eran nada. Seamos sinceros, por supuesto. ¿Querés que te lo mencione? Sí, claro, Bueno, mencionamos. podemos hablar de Artigas, ¿querés hablar de Artigas? Bueno, pero ¿Querés no- hablar del cuarto piso de la torre ejecutiva? ¿Qué pasó en el cuarto piso de la No, torre pero ejecutiva? mal. Bueno. ¿En serio? Y está instalado que los gobiernos del Partido Nacional son desprolijos, por decirlo de la manera más elegante, blancos pillos. Sostener de que en este gobierno no hubo corrupción, que no hubo una cantidad de situaciones tremendamente oscuras, es realmente insólito. Analizar el haber perdido una elección por 93.000 votos por un WhatsApp de Pablo Iturralde. No, me parece por eso te una preguntaba por la trascendencia que no. seguidilla de cosas. Las seguidillas te marcan el humor de un momento. Este gobierno tuvo demasiados escándalos sucesivos y en la campaña de Álvaro Delgado el tema no se trató, se barrió para abajo. Hablar de blancos pillos y todo, la verdad, después de los gobiernos que hubo acá del Frente Amplio, me parece que no puede ser un factor decisivo o diferencial entre un partido y otro. Un diferencial sería saber quién te está chamullando. Por ejemplo,
2020, el diputado Gisdonian del Partido Nacional quiso sobornar a una ex empleada para que no lo denunciara porque la tuvo trabajando en negro. Fiel representante de su partido. El Frente Amplio no actuó como una oposición constructiva. Echarle la culpa al Frente no es ninguna novedad. En el litoral se perdió por la culpa de Argentina. Sin embargo, en la Ruta 5 también perdieron y no fue por Argentina. Faltó derecha, dicen. Otra estupidez. Si fuera por eso, Cabildo hubiera sacado 3 senadores, pero apenas metió 2 diputados. La mala suerte del gobierno. Pandemia, Ucrania. No rezaron lo suficiente en plena sequía. Es un relato de Fernando Pereira que perdiste salario. El kilo de supergas en 2020 estaba a 47 pesos. En octubre del 2024 está a 81 mangos. En 4 años aumentó 72%. ¿Qué relato se comió tu bolsillo? Los más criteriosos dicen que la corrupción del gobierno fueron hechos aislados, que son anecdóticos y que la seguidilla de escándalos marcan el humor de un momento. Siguen tirando pelotazos, pero peor son las mascotas coloradas del Partido Nacional que directamente niegan los quilombos. Los palos en la rueda de la educación pública, el carnaval, los gremios, por supuesto. La comunista de Ripoll, Delgado y sus errores, faltó militancia, la pasada de factura entre dirigentes. Si te parece que navegás con el freno de mano puesto, si tenés todo el chasis picado y el capó está que arde, y si tenés el baúl lleno de bichos y no se van con nada, no te calenté. Llevá esa catramina PC Fix y te vas en una Ferrari con las 4 ruedas nuevas. Decí que vas de parte de Conversatorio Sur y te hacen un descuento. Andá a PC Fix y sé feliz. Hay que pensar por qué no votó a la coalición. Si era tan brillante, tan fantástica, tan very good, ¿por qué no lo votaron? Evidentemente se habla de autocrítica, pero no se la hace. Bastante poca sustancia en la reflexión que han hecho. Qué difícil que es, Maru, plantear una autocrítica señalando que la culpa la tiene el otro. Bastante superficial, que se maneja básicamente con consigna, pero no con datos de la realidad. Una autocrítica no es hablar de que el Frente Amplio mintió, que el Frente Amplio hizo tal o cual cosa. Hay que tener la honestidad intelectual, que muchos la tienen, para decir estos errores se cometieron. No parece haber una autocrítica sana, decir, perdimos porque hicimos las cosas mal, porque nos equivocamos en esto y en esto. ¿Cómo sería una autocrítica en sus términos? Algo así. Che, ¿qué pasó? ¿Faltó guita en publicidad? ¿Faltó presión en el interior y nos perdieron el miedo? ¿Algunos no rezaron lo suficiente? ¿Nos quedamos sin bloques y chapas para repartir? ¿Qué pasó? Buena pregunta. Como sabemos que están perdidos con esto de la autocrítica, les vamos a dar una mano. Deberían pensar por qué ganan por 1 punto y pierden por 4, y por qué nunca repitieron un gobierno de forma consecutiva, por ejemplo. Y nos extraña bastante el resultado. Estamos hablando de gente incapaz, que no está preparada, que va a tomar el mando del país. Es difícil de entender. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compartilo. Si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video. Y a los que ya están colaborando desde esta plataforma, nuestro más profundo agradecimiento.